Buenas noches y bienvenidos a esta nueva edición de Resumen Ejecutivo. Una de las noticias del día: Colbún, que controla el proyecto de Hidroaicén junto a Endesa, recomendó suspender el estudio de impacto ambiental para la línea de transmisión. Según la empresa, las condiciones no están dadas para desarrollar proyectos de esa magnitud. Para profundizar sobre este tema nos acompaña en CNN Chile Rodrigo Castillo, director ejecutivo de la Asociación Gremial de Empresas Eléctricas. Muchas gracias por venir a CNN Hola, Chile. Muy buenas noches. ¿Cómo debemos leer este hecho esencial? Lo único que ha pasado oficialmente hasta ahora es esta comunicación de que se ha recomendado a la empresa, uno de los socios, Colbún, recomienda a Hidroaicén no realizar todavía el estudio. ¿Cómo debemos leer este hecho esencial? Lo primero es señalar que el gremio al que representa los intereses de la industria de la transmisión y de la distribución eléctrica. No representamos los intereses de la generación. Por lo tanto, en particular respecto de la decisión de la empresa Colbún, que, como ha señalado el propio ministro Bunster recientemente, es una empresa privada cuyas decisiones evidentemente son propias. No hay mucho que como gremio podamos comentar, y tú la verdad es que lo has señalado correctamente. En la práctica lo que ha ocurrido es que una empresa privada ha dado a conocer por sus propias obligaciones como empresa que transa en bolsa a la superintendencia su decisión de recomendar dentro de una tercera empresa de la que ellos son socios el que no se continúe con el desarrollo de un determinado proyecto. ¿Es normal que se realice esta comunicación directamente a la SBS y por lo tanto al mercado antes de que se haya tomado una decisión al interior de Hidroaicén, es decir, entre los dos socios Colbún con Endesa? La verdad es que yo te insisto que yo preferiría no comentar mayormente la manera como Colbún ha manejado la situación. Sin embargo, yo sí puedo aventurar que una decisión de esa magnitud probablemente está dentro de aquellas que deben ser comunicadas a la superintendencia. Por lo tanto, simplemente esa comunicación la asumo como parte del cumplimiento de las obligaciones de una empresa que transa en bolsa. Ahora bien, aquello que sí nuestro gremio, nuestra industria de la transmisión y de la distribución eléctrica obviamente tiene un punto de vista, dice relación básicamente con el concepto general de las motivaciones que se han señalado respecto de esta decisión por parte, como te digo, de una empresa respecto a la cual no tenemos ninguna relación como Colbún. Vale decir, como también tú señalaste en la introducción, el hecho de que en Chile hoy día, de acuerdo a esta empresa, no existirían condiciones de consenso ni una política de largo plazo que garantice la posibilidad de desarrollar proyectos de la envergadura de la línea de transmisión que evacuaría la energía que se produjera en Hidroaicén. El presidente de la República ha manifestado, y justamente este año en algunas ocasiones ya, la idea de generar un marco coherente con las necesidades del país en materia energética. Esos anuncios se han traducido finalmente en acciones concretas que entreguen mayor respaldo a la industria. Justamente es a eso a lo que quería ir. La verdad es que yo quisiera separar, por lo tanto, tu pregunta en dos partes. La primera es volver a recalcar que respecto del tema de la decisión de Colbún, insisto, obviamente no nos corresponde tener opinión siquiera. Respecto de qué es lo que está ocurriendo en materia del desarrollo energético del país, en primer lugar yo te diría que existe un acuerdo a nivel nacional que se traduce en dos informes que se desarrollaron durante el 2011, un informe de una comisión presidencial y un informe de una comisión parlamentaria para el desarrollo eléctrico, que hizo un gran análisis de cuál es la situación, y ambos concluyeron que efectivamente existía la necesidad de hacer reformas y plantearse una estrategia de largo plazo para ser viable, y acá esto es un punto muy importante, no solamente los proyectos de la envergadura y complejidad del proyecto de Hidroaicén, tal como ha señalado Colbún, sino también, y como tú me preguntabas anteriormente fuera de cámara, la gran mayoría de otros proyectos de mucho menor envergadura, muchos de ellos proyectos de energías renovables no convencionales, por ejemplo, que hoy día también están teniendo graves dificultades desde el punto de vista de la transmisión. Es una realidad que en Chile, desde el punto de vista de la transmisión, estamos viviendo una crisis que tiene que ver con el desarrollo de las inversiones, con la posibilidad de efectuar inversiones,
y con todas las consecuencias de no tener un buen sistema de transmisión. ¿Cuáles son los efectos, cuáles son las consecuencias? Por ejemplo, hablábamos de precio. A ver, la realidad es que desde el punto de vista nuevamente de la transmisión, hoy día hay una serie de proyectos pequeños, medianos, de energías renovables o energías tradicionales que no se están desarrollando por falta de transmisión que permita evacuar esa energía. Eso al mismo tiempo se traduce en que hoy día, en más de una oportunidad, nos vemos impedidos de traer energía más barata hacia la zona central del país, por ejemplo, y tenemos que utilizar recursos de generación que están más cerca de la zona centro, pero que son más caros, porque estamos imposibilitados de tener más energía desde las zonas más lejanas. ¿Y cómo se resuelve eso? ¿A través de una ley, por ejemplo? Bueno, yo quiero volver a insistir en lo siguiente. Chile tiene lineamientos de política energética que, como he dicho, se traducen en el informe de los dos comités y se traducen también en un documento que fue dado a conocer en el mes de febrero por el presidente de la República, que establece básicamente 7 pilares de lo que va a ser el desarrollo de largo plazo de la política energética del país. Lo que sí es cierto es que si bien hoy día tenemos ese marco general de desarrollo, todavía falta concretar muchas medidas en pos, como te digo, no solamente de proyectos grandes, sino también y muy importantemente de proyectos pequeños o medianos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y efectivamente, lo ha dicho el ministro Bunster en un comunicado de prensa en el día de hoy, hoy día el gobierno está avanzando en cuáles son los principales proyectos a concretar en función de esas 6 o 7 pilares de la política energética. Entre ellos, por ejemplo, se ha hecho llegar ya al Parlamento y está en tramitación un proyecto de ley que lo que hace es facilitar de algún modo y disminuir elementos de carácter estrictamente burocráticos para la tramitación de concesiones en materia de transmisión. Al mismo tiempo, y como tú también me preguntabas fuera de cámara, se está redactando, hasta donde entendemos, el gobierno está trabajando en un proyecto que se ha denominado carretera eléctrica, que está destinado justamente a que sea el Estado el que tenga una participación en la toma de decisiones y también en la gestión y el diseño de la transmisión en Chile, de manera tal de lograr el siguiente objetivo que es muy relevante: que se comprenda que la transmisión de energía eléctrica es un bien público, tiene objetivos de política pública y es en beneficio de las personas. Y por lo tanto lo importante es que el gobierno sea capaz de tener ese punto de vista y asegurarse de que el desarrollo de la transmisión se haga conservando el bien común. Pero ¿cómo se puede conciliar esa necesidad energética y esa visión que usted habla de mirar la energía y la transmisión de energía como un bien público con las demandas de carácter ciudadano? Vemos que si se han generado problemas en este proyecto ha sido no tanto de parte del gobierno, sino que las críticas que se realizan de parte de organizaciones. ¿Cuál es el objetivo de la carretera eléctrica? Cuando hoy día se construye una carretera vial, una carretera que, por ejemplo, genera una doble vía entre 2 ciudades, una carretera nueva que une 2 regiones, la verdad es que la decisión de construir esa carretera, en primer lugar, en segundo lugar, el trazado de la carretera, es decir, por dónde va a pasar esa carretera. En tercer lugar, ¿cuáles van a ser, en definitiva, los predios afectados, eventualmente expropiados, para poder pasar esa carretera? Son decisiones en las cuales el Estado interviene en forma directa. ¿Para qué? Y acá justamente está en línea con lo que tú me preguntas, para garantizar que la manera en que se construye esa carretera logre cumplir con los siguientes objetivos: que sea óptima desde el punto de vista ambiental, que sea óptima desde el punto de vista social y que sea óptima también desde el punto de vista económico. ¿Hoy esos criterios no están? Hoy día lo que ocurre es que, dado que somos los privados los encargados de establecer la ruta exacta, negociar directamente con los predios y hacernos cargo, por lo tanto, de todos los elementos de carácter estratégico, hoy día estamos llegando a un subóptimo. ¿Por qué? Porque si yo hoy día no tengo la posibilidad de negociar con un determinado predio, o porque el precio que están poniendo para poder pasar por ahí es demasiado alto, o porque se ha generado un conflicto de cualquier naturaleza, lo que va a ocurrir es que yo voy a tener que normalmente vadear
ese terreno. Y por lo tanto la ruta óptima, que habría sido simplemente desde este punto hasta este punto, termina siendo un verdadero zigzag, que lo que genera es una mayor afectación del interés público, una mayor afectación del medio ambiente y normalmente un encarecimiento de esa función de transmisión que termina encareciendo la energía para todos los chilenos. Por último, y muy brevemente porque ya se nos fue el tiempo, ¿qué es lo que sucede actualmente con la energía eléctrica que recibimos tanto en la industria como en la casa? Como en las casas hay una gran preocupación por el impacto ambiental, pero sin embargo hay una gran cantidad de empresas que producen a través de sistemas más contaminantes que el sistema hidroeléctrico. Estoy hablando de termoeléctricas. ¿Qué nivel de producción hoy día, más o menos, se produce a través de termoeléctricas, es decir, a través de petróleo? La verdad es que eso es relativo porque depende de la cantidad de agua del sistema y eso depende de si estamos frente a un año lluvioso o un año seco. Y al mismo tiempo también depende de si estamos hablando del sistema interconectado central o el sistema del norte grande. Pero hoy día probablemente en momentos del año estamos produciendo un 70, un 60 y tantos % con energía de carácter térmico. Lo que además, tampoco hay que demonizarlo, todo país necesita una parte de su energía proveniente de este tipo de unidades que son las únicas que son completamente seguras. Lo que hay que lograr es llegar a grandes consensos. En términos de producción, no en Exacto. términos de contaminación. Llegar a grandes consensos y a grandes acuerdos respecto de cuál es, en definitiva, el escenario energético que queremos para nuestro país. Bueno, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a usted. Era la visión de Rodrigo Castillo, director ejecutivo de la Asociación Gremial de Empresas Eléctricas. Usted continúa en compañía de Serena Chile porque tenemos muchos más temas que mostrarle.